Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada. No me cansaré de decirles que ustedes, Morena, son los culpables de que hoy no haya medicamentos. Seguimos teniendo un México sin quimioterapias para las niñas y los niños con cáncer, y lo vamos a decir todas las veces que sea necesario. El presupuesto para el año 2024 es el más alto de la historia y no han sido capaces de aprobar un solo peso para reconstruir Acapulco y municipios aledaños, ni un solo peso para las familias que se quedaron sin techo, ni un solo peso para las miles de familias que se quedaron sin agua, ni un solo peso para las miles de familias que se quedaron sin luz, ni un solo peso para las miles de familias que se quedaron sin iglesias, sin escuelas, sin nada. Y la respuesta de este gobierno es nula ante la tragedia de Guerrero a causa del huracán. Ustedes, y lo subrayo, morenistas, son unos miserables. Lo subrayo, miserables. Los damnificados de Guerrero, para ustedes, no valen nada. Hoy la tragedia está en las peores manos y ustedes son las peores manos para administrar una tragedia como la de Guerrero. Les debería dar vergüenza ser levantamanos aquí, no tener ni voz ni voto, y vienen a cumplir los caprichos del inquilino de Palacio. Les debiera dar vergüenza ser representantes del pueblo, decirse representantes del pueblo y dejar con 0 pesos en el presupuesto de la nación a los damnificados de Guerrero. Y bueno, lo que sí sabemos es que con este presupuesto ustedes se llenarán los bolsillos de cash para tener una elección de Estado, pero no lo vamos a permitir porque la esperanza ya cambió de manos. La esperanza ya no está con ustedes. Ustedes se van. En el 2024 se van. ¿Pero qué creen? Ahí vamos a estar para ayudar a Xóchitl Gálvez a limpiar su tiradero. Con ustedes, pura robadera, pura corrupción y puras obras inservibles para las y los mexicanos. Vergüenza de legisladores, vergüenza. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada Mariana Gómez del Campo. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Gracias, diputada Mariana Gómez del Campo. Procede a la Secretaría a consultar. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Mayoría por la negativa, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. No se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos la diputada Julieta Cristal Vences Valencia de Morena. Con la venia del pueblo de México, para la diputada que me antecedió, miserable es usted y su grupo parlamentario, diputada. Miserable es usted que tuvieron a 45 años, 45 niños muertos
y ni siquiera velaron por ellos. Tuvieron más de 150 heridos y tampoco velaron por ellos. Dicen que Morena no da un solo peso. Ustedes no querían que los fideicomisos se extinguieran y ese recurso se utilizara porque con eso pagaban sus moches, con eso pagaban sus cochupos y con eso seguramente le pagaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que los absolviera de sus delitos, para que los dejara libres. Y si no, aquí está Zavala y está Mariana del Campo, que respondan a las familias que se quedaron llorándole a sus hijas e hijos, que le respondan a las familias que no tuvieron acceso a la justicia, y para que vean que Morena apoya a Guerrero, que no lucra con la tragedia, porque hace unas intervenciones pasó un diputado a decir que 4 visitas y una fotografía no había. Imagínense, les pregunto al pueblo de México, lo miserable que deberían de ser al pensar que uno ante tal tragedia va a querer una fotografía y subirla a las redes sociales. Eso es lo que hacían ustedes, subían y exponían la tragedia de la gente. Hoy dicen que les duele, pues no se preocupen, ocúpense. Hoy un solo peso, ni un solo peso ha dado la oposición. Morena dio un mes de su salario, un mes para las hermanas y hermanos de Guerrero, pero no lo tenemos que andar diciendo porque no somos iguales y no lucramos con la tragedia de la gente como lo hacen ustedes. Hoy esta cuarta transformación, el gobierno encabezado por el mejor presidente de la historia, Andrés Manuel López Obrador, adelantó el pago de pensiones y programas para el bienestar. Prórroga por 6 meses en pago de Infonavit, canasta básica semanal para 250 familias, apoyo para locales, 45,000 para locales afectados. Hoy vienen y hablan de la seguridad. ¿De verdad o no tienen vergüenza o no tienen memoria? Porque ustedes tuvieron una guerra fallida contra el narco con Felipe Calderón. Hablan de salud cuando tenían hospitales que eran elefantes blancos, hospitales vacíos, sin médicos ni medicamentos, que no tenían un trato digno para las familias y que mucho menos era popular ni era seguro. Hablan de que les preocupan las mujeres. Nunca hubo un presupuesto destinado para las mujeres. Hoy, en el anexo 13, tenemos 409,000 millones de pesos para las mujeres, más del 1000% que ustedes le asignaron en sus gobiernos. Sus gobiernos nunca voltearon a ver a las mujeres y sus gobernadores las victimizaban y decían, diputada, que era por pirujas que las mataban. Eso es lo que decían sus gobernadores. Pero desde esta tribuna les decimos que la esperanza no cambió de manos, que la esperanza en el 2024 la va a ratificar el pueblo de México. Y a ustedes los va a dejar en el pasado como la pesadilla que jamás va a regresar a este país. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Julieta Cristal. Retiro mi reserva, presidenta. Retirada la reserva, no hay materia de consulta. Diputada Mariana Gómez del Campo, ¿con qué objeto? Muchas gracias, presidenta, por alusiones personales. Adelante, diputada. Gracias. No se vayan a quedar ustedes, pobres diputadas y diputados de Morena, por donar un mes de su sueldo. Recalco y subrayo, son unos verdaderos miserables, 1000 planas, miserables, 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 miserables. Están dejando con 0 pesos a Guerrero, están dejando con 0 pesos a los damnificados. Les debiera dar vergüenza y desde aquí les decimos, nosotros estamos del lado del pueblo, nosotros estamos con Guerrero y quiero que sepan que estamos conscientes de que van a dejar un país destruido y lo vamos a reconstruir a pesar de ustedes,
a pesar de Morena. Les duele en lo más Concluya, profundo. diputada. Son unos miserables. Favor de concluir. Miserables. Punto. Es cuanto. Diputada Margarita Zavala, ¿con qué objeto? Personales. Adelante, diputada. 9 billones de pesos, 9 billones de pesos y 0 pesos Acapulco. Son una vergüenza, porque no faltan los recursos, porque el dinero sí existe y sí lo pueden dar, pero han decidido dar la espalda a un Estado que les votó, que les confió en ustedes. Por eso les decimos a los de Guerrero que ya no pueden confiar en ustedes. Ustedes le fallaron a Acapulco, le fallaron a Guerrero, le fallan al pueblo de México. Que sepan bien todos los estados de la República, los traicioneros que son. ¡Viva Acapulco! ¡Miserables! Sí, eran un peligro. Diputado Leonel Godoy, ¿con qué objeto? Una moción de orden, un momento, presidente. diputado. Sí, permítame nada más que haya orden. Vamos a esperar a que se tranquilice las partes. Ya se desahogaron las dos alusiones. Diputados y diputadas, en general, las obligaciones de los y las diputadas, según el artículo 8, es el de dirigirse con respeto y cortesía a los demás diputados y diputadas. Vamos a hacer un esfuerzo para ese fin. Diputado Godoy, ¿con qué objeto? Adelante. Una moción de orden, señora presidenta. Sí, adelante, diputado Godoy. Bueno, hay que reconocer que el filósofo oriundo de Guerrero y avecindado en la Ciudad de México ha logrado penetrar en la derecha con su famosa filosofía de miserable. Ya es de toda la derecha esa frase. Felicidades. Primera Diputado parte. Segunda parte. Ilustre o especifique la moción de orden, Bueno. por favor, diputado, se lo pido. Igualdad, porque la que me antecedió no hizo ninguna moción. Era por alusiones, sí, No, la la aludieron segunda no y fue. contestó. No, sí, lo tenemos La segunda registrado. no, Lo la tenemos segunda no. registrado. Bueno, el asunto es, amigas y amigos de la derecha, que en un rato más vamos a presentar una propuesta para ayudar a Acapulco. Vamos a ver si la votan a favor. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Godoy. Pido que cuando hagan la figura de la moción, sí sea una moción de orden. En el caso de las alusiones, aquí sí cumplieron con ese precepto. Diputado Torruco, ¿con qué objeto? Gracias, presidenta. Adelante. Moción de ilustración. Adelante. La diputada que antecedió habla sobre desvíos y corrupción. Yo solamente quiero que pongan atención a este audio de cuando tembló en el 2017 y sobre el desvío de recursos. Solamente ¿Ilustración de qué, diputado cómo se Torruco? expresan. Decía que Ricardo Anaya es corrupto. Mira, lo que estoy diciendo es que sí representa también una política de los moches. Diputado. Y basta ahorita, tú ves en la Comisión de Reconstrucción. De los Está sismos. Ahí de los sismos. Está ahí un diputado dueño de Benito Juárez y de la Ciudad de México. Se llama Jorge Triana, ¿no? Jorge Romero. Jorge Romero, perdón. Distinguir. Jorge Romero, está Toledo, que son del frente. Y no ha dicho nada Ricardo Anaya sobre ello. Uno decía que Ricardo Anaya es corrupto. Mira, lo que estoy diciendo es que sí representa también una política de los moches. Y basta ahorita, tú ves en la Comisión de Reconstrucción. De los Está sismos. ahí de Ya los está desahogada, ya pasó el minuto. Gracias, Así es, diputado gracias, Torruco. presidenta. Con permiso. Esto se lo concedimos de acuerdo al artículo 118, donde la moción de ilustración al Pleno es la petición que se hace a la presidenta o presidente para tomar en cuenta que se lea o se atienda algún dato hecho que resulte relevante para la discusión. Diputada de la Cruz. Diputado
de la Cruz. ¿Con qué objeto? Moción de orden, Presidenta. Adelante. Yo solo pediría que fuera lo más imparcial posible. Sé que le cuesta mucho por lo que veo, pero la diputada anterior no fue aludida y sin embargo dejó que nos insultara, porque no fue una moción de orden lo que ella dijo. La que le siguió sí, pero la anterior no. Y mi vicecoordinador le pidió una moción de orden haciendo lo mismo que hizo la anterior diputada y lo interrumpió y no lo dejó. Entonces, Presidenta, yo le pediría, déjeme terminar, Presidenta, yo le pediría de la manera más atenta y respetuosa que de verdad nos apeguemos al reglamento de la Cámara y de verdad le pido su imparcialidad hasta donde tenga que ser de las últimas consecuencias, porque estamos aquí en un debate y lo único que le estamos pidiendo aquí en la bancada de Morena es que sea imparcial, que no interrumpa a los demás oradores que cuando les pedimos la palabra, así como no interrumpe a los del PAN y del PRI. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Las dos diputadas fueron explícitamente aludidas. Si usted quiere verificar, le hacemos llegar el material. Fueron explícitamente aludidas y eso queda claro. Y esta presidencia siempre tendrá la imparcialidad y se lo digo claro y certero. Siempre contarán con la imparcialidad porque esa es mi tarea y para eso me comprometí a estar aquí. No se preocupe por otra cosa que no va a pasar. Siempre voy a ser imparcial y en algunos casos aplicaré el criterio que corresponde a las facultades de esta presidencia. Diputado Jorge Espadas, ¿con qué objeto? Una moción de orden, Presidenta. Adelante, diputado. Presidenta, cada trámite que dicta la presidencia genera precedentes. Usted acaba de sentar un precedente en las mociones de ilustración. A partir de hoy, Presidenta, todos podremos desahogar mociones de ilustración, no para pedir que se lea algún documento que ilustre la discusión, sino, Presidenta, de acuerdo a su trámite, para poner nosotros desde nuestras curules audios, videos o lo que querramos, o leer nosotros, porque equivocadamente ha sentado usted un precedente. Nada más yo le voy a pedir que a partir de hoy sea ese precedente parejo para todos. Y hay vicepresidentas que pueden también estar apoyando. Muchas gracias. Mire, diputado Espadas, le agradezco primero, le agradezco la moción, pero no le agradezco el tono. No, diputado. La moción de ilustración al Pleno es la petición que se hace al presidente para que se tome en cuenta y se lea y se atienda algún dato o hecho que resulte relevante para la discusión de algún asunto. Y en este caso esta presidencia le dio la anuencia al diputado para que hiciera lo que para presentar esa. Sí. Diputada Lilia Aguilar, ¿con qué objeto? Gracias, Presidenta. Yo quisiera llamar a través de una moción de orden a todos los grupos parlamentarios y probablemente a sus coordinadores. Es la tercera vez que un diputado en dos ocasiones anteriores, coordinadores y hoy un vicecoordinador que han hablado, no solamente, no importa lo que queramos decir, pero hay que tratar a la institución de la presidencia con respeto. El tono, yo he reclamado muchísimas veces a esta presidencia parcialidad, he reclamado muchísimas otras cosas, pero me parece que ya está fuera de tono lo que se ha hecho. Primero, el diputado Moreira, segundo, el coordinador de los diputados del PRD que abiertamente gritó a esta presidencia y por último, el diputado Machetes que ha hecho uso de la palabra en un tono completamente inadecuado. A mí me parece que tenemos que llamar al orden y que le pido a los coordinadores que respetemos la institución de la presidencia. Podemos o no estar de acuerdo. Yo he estado muchas veces en desacuerdo con la forma en la que usted lleva la dirección de estos trabajos, pero hay que respetar el tono, porque es la presidencia quien lleva el debate, no al revés. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Lilia Aguilar Gil. Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Jaime Ramírez,
¿Con qué objeto? Moción de orden, Presidenta. Adelante, diputado. Primero, reconocer que de nada le ha servido al diputado Torruco todo el tiempo que ha tenido en esta legislatura, porque pide una moción de ilustración cuando sabe con mucha precisión que esa se da cuando hay una discusión y no había ninguna discusión en proceso, Presidenta. Da vergüenza que cobrando lo que cobra como diputado no sepa ni siquiera las únicas 3 mociones que él puede tener. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado Héctor Jaime Ramírez. Tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña. ¿Con qué objeto? Moción de orden, diputada. Adelante, diputado. A ver, la bancada de Acción Nacional está reclamando una parte en que tiene razón. La moción de ilustración se puede pedir en cualquier momento, no es cierto que se puede pedir en cualquier momento. Y en todo caso, le corresponde a las secretarías de la mesa directiva presentar el audio, la lectura del documento o lo que sea que se esté solicitando. E inclusive hay un debate sobre el tema porque dice muy claro el artículo que después de echar la moción continúa el orador. Y ahí hay quien ha pensado que es quien está en tribuna, porque a veces uno en tribuna pide la moción de ilustración o a veces lo hace uno desde la curul. Ese es el único reclamo que valdría. Lo que no está a discusión es el criterio de la mesa y tampoco está en discusión si sienta un precedente, porque la mesa puede revisar después su actuación y puede pensar que efectivamente se equivocó en haber dado o una alusión personal o una moción de ilustración o lo que la mesa haya determinado. Así es que yo pido 2 cosas. Primero, que la bancada paniaguada le baje a sus amenazas, que respete la conducción de la mesa, que reclame lo que quiera reclamar, pero no, como bien lo dijo la presidencia, en el tono en que lo hizo, y además conmino al Pleno a que debatamos de una vez por todas el bendito presupuesto que lo tenemos que aprobar y lo vamos a aprobar. Gracias, diputado Fernández Noroña. Está pidiendo la palabra la diputada Guadalupe Chavira. ¿Con qué objeto, diputada? Lo tengo en la lista, pero va primero la diputada. Gracias, Adelante. Presidenta. Es una moción de orden. Adelante, diputada. Presidenta, esperamos que la verdad esta masacre legislativa termine, porque si estamos ya en una condición bastante complicada. Para nosotros es muy importante que el presupuesto, que es una de nuestras atribuciones ya aprobarlo, lo hagamos pronto. El tema del Partido Acción Nacional es una campaña interna de lodo, eso es tarea de ellos, porque la verdad nosotros no vamos a arreglar lo que ellos no pueden arreglar en un tema de corrupción, evidentemente, que presentó el diputado Torruco. Lo que sí sería conveniente es reconducir el debate, elevar hasta donde nuestra voluntad política nos permita, que en la tribuna se lleven argumentos, más que descalificación. Trata de ver quién dice más. Yo creo que hay que llevar argumentos y con eso podemos ir construyendo, Presidenta, la reconducción del debate que desde ayer se lo venimos a usted comentando. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Guadalupe Chavira. Había pedido el uso de la palabra el diputado Jorge Espadas, pero ya no se encuentra en el pleno. Ya regresó. Adelante, diputado. ¿Con qué objeto? De orden, Presidenta. Adelante. Muchas gracias. Primero, no me había ido. Estaba aquí parado junto a mi curul, no tuve que regresar. Segundo, Presidenta, con mucho respeto, debo decirle que mis participaciones y el tono en que yo las pronuncio no son para agradar o desagradar a alguien. A mí me puede gustar o no el tono de una compañera o un compañero, inclusive de la presidenta de la mesa directiva, me puede agradar o no su tono. El tono es una interpretación de usted y de quien lo está diciendo o quien asume que es un tono agresivo. No es así, Presidenta. Si yo hago un pronunciamiento enérgico, no es un pronunciamiento grosero, nada más porque lo digo en un momento enérgico. Tiene que ser asumido como se está dando, sin interpretaciones de tonos subjetivas. Entonces yo le rogaría que no califique mis interpretaciones de manera subjetiva, ni usted ni ningún otro legislador, pero tienen su derecho de hacerlo, pero no la mesa directiva. Y reitero, hay que seguir con el debate y cualquiera que quiera debatir, en cualquier momento que quieran, aprobemos
a discusión las reservas y sigamos debatiendo. México se merece un debate. Guerrero se merece que debatamos las reservas. Muchas gracias. Gracias por la aclaración, diputado. Tiene el uso de la palabra.